al 8. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la exhortación, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, te damos las gracias por permitirnos, Señor, poder adorarte, poder usar nuestras voces, nuestras manos. Señor, te queremos pedir en esta hora que hables a nuestro corazón, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda guiarnos, pueda enseñarnos, Señor, que pueda redarguirnos, Padre, tal vez de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Señor, que nos permitas, Padre, poder acomodar nuestras vidas, Padre, hacer los cambios necesarios para agradarte a ti, Señor. Padre, como el apóstol Pablo pide en el versículo 1, que presentemos, Padre, nosotros nuestro cuerpo, Señor. Padre, tú presentaste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Lo que nos pides es que nosotros nos presentemos delante de ti voluntariamente. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El tema de este mes es Se buscan siervos. Y el tema de esta mañana es mi lugar de servicio en la iglesia. El apóstol Pablo empieza el libro de Romanos y empieza dándonos doctrina, empieza dándonos enseñanza bíblica, empieza diciendo la maldad, el decaimiento de la sociedad y sus consecuencias en el capítulo 1. En el capítulo 2 empieza a hablar de qué pasa con las personas buenas, qué pasa con las personas que hablan cosas buenas, qué pasa con las personas que hacen cosas buenas. Dice que Dios trae un juicio para ellos también. Porque después empieza a hablar el apóstol Pablo del capítulo 3 al capítulo 11 de la ley versus la gracia, que es lo que los judíos vivían en ese tiempo. Ellos vivían bajo la ley. Pero nosotros, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, vivimos bajo la gracia. Quiere decir que ya no tenemos que vivir bajo los rudimentos de la ley. Y luego él sigue hablando y empieza a enfatizar las obras versus la fe, que no somos salvos por obras, como lo dice en Efesios capítulo 1, en el verso 8, perdón. Y luego también empieza a hablar acerca del Antiguo Testamento, acerca de las fiestas, de los sacrificios, y luego empieza a hablar del Nuevo Testamento, del sacrificio que vino a hacer Cristo una vez y por siempre. Luego él nos sigue hablando acerca de Moisés y de Jesús. Luego llega al capítulo 2. Hermanos, después de toda la doctrina que el apóstol Pablo nos da, nos llama a la acción. Después de todo lo que Jesucristo hizo, abolió la ley, de que Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, de que Jesucristo nos vino a dar por gracia el regalo de la salvación, nos habla y nos dice del deber de cada cristiano. Primero, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, en el versículo 1, está hablando de personas creyentes, hermanos. Personas que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él los llama a que ellos mismos se presenten. ¿Saben por qué? Porque Dios es un caballero. Dios no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Aunque Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero si nosotros no lo queremos hacer, Él no nos va a obligar. Él va a dejar que nosotros tomemos la decisión. Luego Él sigue diciendo,
que presentemos nuestro cuerpo, que transformemos nuestra forma de pensar. Pero llega al capítulo 3, al versículo 3, perdón. Y ahí es donde empieza el mensaje de esta mañana. Sabiendo quién soy yo. ¿Por qué debemos de saber quiénes somos nosotros, hermanos? El versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo nos empieza diciendo el porqué de todas las cosas, el porqué de Jesucristo. Después de lo que Él hizo, nos empieza a decir, hermanos, de que olvidemos totalmente quiénes somos nosotros. Aquí en la iglesia vemos personas de nacionalidades diferentes. Vemos personas de México, personas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y saben, hermanos, si nosotros no olvidamos quiénes somos nosotros fuera de la iglesia no va a cumplir su misión a cabalidad. Porque puede haber una división entre nuestras razas sociales. Puede haber una división entre nuestro intelecto. El que yo sé más y yo tengo que juntarme con los que saben más. O el que mi alta sociedad es diferente. O sea, yo no pertenezco a la clase baja. ¿Saben qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos? De que nosotros pensemos lo que Romanos capítulo 3 en el verso 10 nos dice. De que no hay justo ni aún uno. En pocas palabras nos está diciendo de que recordemos de que todos somos pecadores, que no importa lo que nosotros seamos, de dónde venimos o lo que tenemos, que pensemos de nosotros mismos con cordura. Y cuando habla con cordura se refiere a un perfil bajo, o sea, de que yo no piense que soy mejor que otra persona. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo se empieza a presentar, pero él tiene un concepto de él bajo. En el capítulo 1 y versículo 1, él empieza a decir: Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, él hubiera podido empezar el enviado de Jesucristo, él hubiera podido empezar el apóstol a los gentiles, él hubiera podido empezar de otra forma. Pablo, descendiente de la tribu de Benjamín, les habla a los de Roma, pero no, él empieza con un perfil bajo. Él empieza diciendo quién es él realmente, y él es un siervo. Por eso en el versículo 3 del capítulo 2, él nos dice que nosotros debemos también de pensar de nosotros mismos con cordura, que nos recordemos que nosotros somos siervos de Jesucristo. Y luego él sigue diciendo, hermanos, en el versículo 5 y verso 6: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y en todas las naciones por amor de su nombre. Dice: a la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, de que nosotros tenemos a alguien a quien le tenemos que rendir cuentas, que tenemos a alguien a quien nosotros servimos, que tenemos a alguien a quien nosotros tenemos que exaltar, glorificar, a quien nosotros tenemos que darle la gloria y la honra con cada una de las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Vea tu Biblia, 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Y el apóstol Pablo nos recuerda algo que pasó en la cruz. El apóstol Pablo dice en el verso 6, capítulo 6, verso 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender, hermanos, es que ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo necesito, es lo que la iglesia necesita, es lo que Dios pide de mí. Por eso en el versículo 1 él dice: presenta tu cuerpo en algo vivo, en algo santo, o sea, apártate para el Señor. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, cuando él habla de que tenemos que tener un perfil bajo, de que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos para no dar lugar al ego, al orgullo en nuestras vidas. Porque puede haber orgullo de superioridad, puede haber orgullo de diferentes culturas, clases sociales, puede haber un orgullo espiritual, puede haber un orgullo profesional. Todo lo que el apóstol Pablo nos empieza a enseñar, hermanos, es que nosotros tenemos que estar siempre humildes, siempre sumisos. Punto número 2, entrando al versículo 4 y versículo 5. Dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? De que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Pablo asemeja a la iglesia al cuerpo de un ser humano. Hermanos, hay cosas dentro de nosotros que nosotros mismos no miramos, que son importantísimas. Dios por algún motivo, con algún propósito las colocó. Están nuestros tendones, están nuestros pulmones, está nuestro corazón. Hay cosas que nosotros no miramos, nosotros solo miramos lo físico. Pero si nosotros no tenemos nuestro corazón, si nosotros no tenemos nuestros pulmones, si no tenemos nuestro hígado, nuestro riñón, hermano, no va a funcionar bien el cuerpo. Una persona que no tiene una de sus cuerpos, uno de sus miembros, hermano, sobrevive. No estoy diciendo que vive, está sobreviviendo, porque tiene que adaptarse de diferente forma. Si no tiene una pierna, él tiene que adaptarse a caminar tal vez con una prótesis. Si no tiene una mano, va a tener que hacer lo mismo. Si no tiene una oreja, va a tener que aprender a agudizar su oído y aprender a escuchar. Si mira solamente con un ojo, va a ser lo mismo. ¿Qué te quiero dar a entender, hermano? De que todos los miembros somos importantes. Y de que si uno de los miembros no cumple su función a cabalidad, el cuerpo va a funcionar, pero no igual como si estuvieran todos los miembros funcionando. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me puso en la iglesia? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Hermano, para servir. Cristo no murió en la cruz del Calvario, como decía el pastor Morales la semana pasada. No murió solamente para salvarme y que yo me pudra o me muera en una silla sin hacer nada. Que mi familia y mis amigos se vayan al infierno, que la iglesia, los hermanos miren cómo salen adelante, las clases de niños, los ministerios, que miren cómo salen adelante. Hermano, Dios no nos salvó solamente para eso, solamente para observar, solamente para ver. Jesucristo dio su vida y nos compró con el precio de su sangre para introducirnos dentro de la iglesia, pero para que yo forme parte de ella, ejerza mi función y la iglesia pueda caminar y el evangelio pueda ser divulgado por todas las partes. Por eso primero el apóstol Pablo nos dice que tengamos un concepto de nosotros humilde, que pensemos con nosotros con cordura. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque fuimos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios, en el capítulo 12, también nos hace referencia al cuerpo de Cristo. Y otra de las cosas que te quiero mencionar, hermanos, de que es el que las personas puedan adaptarse, puedan reconocer su función dentro de la iglesia, el que ellos lleguen al entendimiento de que Cristo dio su vida para que yo forme parte de la iglesia, para que yo me involucre, no es fácil. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque el apóstol Pablo le escribió a más de una iglesia acerca del cuerpo de Cristo.
Quiere decir de que no todas las iglesias agarran esa visión, no todas las personas se identifican rápidamente diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. No, es un proceso. Pero si no se habla de eso, no vamos a caer en cuenta de que yo tengo un propósito dentro de la iglesia. Capítulo 12, verso 5 y verso 6. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo, hermanos? De que no importan los ministerios que hay dentro de la iglesia, no importa las habilidades que un hermano o el otro tenga, se hacen para exaltar y glorificar el nombre de Dios. No para exaltar a una persona, no para exaltar al hermano encargado del ministerio, no para exaltar al pastor. Se hace para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien dirige este barco. El pastor está porque Dios lo ha establecido para que Él dirija el cuerpo. Pero el quien dirige directamente todo el cuerpo es la cabeza, es Jesucristo. El versículo 7 nos sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo nos es dada para provecho? Quiere decir de que nosotros somos salvos con algún propósito dentro de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es revelado en nuestras vidas, como dice Efesios capítulo 1, que viene a poner un sello en nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo, conocemos de Dios con un propósito. Estamos dentro de la iglesia con un propósito. ¿Y qué es? El que yo ejerza mi función dentro de la iglesia. Normalmente las personas empiezan a trabajar y querer ser como ellas. Con nosotros debemos de trabajar en conjunto por la iglesia a componernos todos, no solo en una persona. ¿Qué quiero dar a entender con esto, hermano? De que normalmente una persona trabaja para él mismo. Es orgulloso por naturaleza, es egocéntrico por naturaleza, él trabaja para su propio beneficio. Pero por eso el apóstol Pablo dice de que todos somos miembros de un cuerpo y de que si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si uno se alegra, todos se alegran con él. ¿Por qué? Porque todos trabajan en conjunto para el mismo cuerpo, para el mismo Señor, para exaltar a nuestro Dios. Efesios capítulo 4, verso 16. Efesios 4, verso 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. ¿Por qué el apóstol Pablo, antes de decir de que pertenecemos a la iglesia, de que pertenecemos a un cuerpo, que tenemos diferentes funciones, él nos dice que nosotros debemos de pensar de nosotros con cordura, que debemos de pensar de que somos igual todos? Porque, hermanos, si no va a haber unidad, si va a haber un hermano que jale por aquí, otro que jale por allá, uno que diga, no, ese no es mi ministerio, hay que mirar al hermano cómo sale. Esa es responsabilidad del líder, hay que mirar cómo sale. Es responsabilidad del pastor, hay que mirar cómo sale. Hermanos, si esa es nuestra forma de pensar, no hay unidad y no va a haber crecimiento. El apóstol Pablo dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, quiere decir que está bien unido, que está bien organizado. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, si preguntáramos en esta mañana cuál es la actividad o cuál es tu trabajo dentro de la iglesia, ¿estarías seguro cuál es? ¿Sabrías cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te salvó?
¿Sabrías para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te trajo dentro de la iglesia? Si aún no lo sabes, ora y pídele al Señor que te dirija, que te guíe, que te enseñe cuál es tu propósito dentro de la iglesia. Y si tú dices, hermano, ya oré, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu esposa, pregúntale a un amigo, ¿para qué crees que yo soy bueno? Si le preguntan a los amigos, les va a decir para nada. Pero pregúntenle a alguien que es allegado a ustedes. Pregúntenle a su líder y díganle, hermano, ¿para qué cree usted que yo soy bueno dentro de la iglesia? Otra de las cosas, hermanos, es que debemos de involucrarnos en cualquier cosa. Si yo no sé para qué yo soy bueno, pero no me involucro en nada, nunca voy a saber para qué Dios me llamó. Si hay necesidad de maestros, de niños, si hay necesidad de maestros de escuela dominical, hermano, y yo tengo la capacidad de hablar y de poder enseñar, pero no me ofrezco. Estoy sentado y ese no es mi don. Y todavía no sé cuál es mi don, hermano. ¿Cómo voy a saber si eso es para lo que Dios me llamó? Probando. Puedo decirle al hermano, mire, yo no sé, yo tal vez quiero ser útil dentro de la iglesia, quiero ver si puedo enseñar, si puedo cuidar niños, si puedo hacer algo para ver si es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si no, hermano, pues está bien, puedes probar en otra área, puedes probar en el canto. Tal vez no todos tenemos voz de golondrín, pero todos podemos probar a ver si podemos hacer que el coro se oiga más excelente, si podemos tal vez ayudar en alguna otra área. Hermanos, como el hijo de hermana Inés, él es el que está cambiando las presentaciones allá atrás. Hermano, él le cuesta leer español. Pero hermanos, ¿saben qué es lo que él ha hecho? Y yo lo he visto allá atrás, y lo he visto no solo aquí, sino que en la calle. Él anda cantando los cantos. Él anda alabando al Señor, anda queriendo memorizárselo. ¿Saben por qué? Porque él quiere servir. Y eso le llamó a él la atención y llegó un día y dice, hermano, yo quiero ver si puedo aprender. No, pues está bien, venid. Pero hermano, si yo no me meto en algo, si me llama la atención algo, pero yo no me presento voluntariamente, hermano, Dios no me va a obligar. Pero yo no voy a hacer que la función dentro del cuerpo no se desarrolle, no vaya creciendo. Dice, todo el cuerpo, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Hermanos, si tú no has crecido espiritualmente, si tú no has crecido en el conocimiento de Dios, puede ser también por esto mismo. Si yo no crezco espiritualmente, si vengo a la iglesia, si tengo años de venir y sigo siendo el mismo, que no he conocido más del Señor, hermano, tal vez porque no me he involucrado en algo. Porque dice que va creciendo para su edificación en amor. Y Dios lo que quiere es que cada uno de los miembros crezca, ¿sabes? Por eso están los pastores, los maestros. Mira ahí el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, Dios quiere que nosotros crezcamos en sabiduría, como dice en el libro de Lucas, que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Que nosotros conozcamos cada día más de nuestro Señor, que nosotros podamos enseñar a las personas, como lo hacía nuestro Señor. Pero si no nos involucramos, no lo vamos a poder lograr hacer. Todos los miembros reciben y dan, todos los miembros aportan más de algo. Los miembros de nuestro cuerpo, hermano, no todo nuestro cuerpo, tal vez a algunos no nos gustan los dedos de los pies, a algunos no nos gusta nuestro pelo, a algunos no nos gustan nuestras orejas, a algunos no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo, pero todos estamos inconformes con algo. Pero ¿saben por qué nos lo dio Dios? Porque tiene un propósito dentro de nuestro cuerpo. Y cada uno de nuestros miembros aportan
nos dan algo. ¿Qué estamos nosotros aportando para nuestra iglesia como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Estamos dando algo? No estoy hablando de dinero, estoy hablando del funcionamiento de la iglesia. Por eso el tema, se buscan siervos. Otra de las cosas, no es normal el poder ver a las personas con uno de sus miembros fuera de su sitio. ¿Qué te quiero decir? Que es bien curioso el poder ver a unas personas tal vez que no tienen su ojo, tal vez que no tienen una pierna, tal vez que tiene más de algo, algún defecto físico en su cuerpo. No es normal, hermano, así como no es normal el que la iglesia tenga miembros que no están haciendo algo. Es normal que todo el cuerpo esté trabajando, porque hermano, si las células de nuestro cuerpo están programadas para hacer tejido donde hay golpes, donde hay alguna rotura, donde tal vez hay alguna herida, las células de nuestro cuerpo están programadas para reconstruir el tejido, para dar sanidad. ¿Qué pasa cuando las células no hacen su trabajo? Cuando las células empiezan a hacer tejido donde ellas quieren, ¿sabes qué pasa? Hay cáncer, empiezan tumores dentro del cuerpo. Es porque las células no están trabajando debidamente, no están ejerciendo el trabajo para las cuales han sido puestas dentro de nuestro cuerpo. Había una conferencia de herramientas. El hermano Martillo estaba dirigiendo la reunión. El hermano desarmador no estaba de acuerdo en que el hermano Martillo estuviera dirigiendo la reunión. Y se levanta el hermano Martillo y dice: yo no estoy de acuerdo en que el hermano, se levanta el hermano desarmador, y dice: yo no estoy de acuerdo en que el hermano Martillo dirija la reunión, pues solamente está haciendo ruido. Y se levanta el hermano Martillo y le dice: pues tú, hermano desarmador, no haces nada más que estar dando vueltas en el mismo lugar. Y se levanta el hermano desarmador y dice: bueno, pero yo no soy como el hermano Lija, solamente toca la superficie, nunca profundiza en las cosas y siempre es áspero en su forma de ser. Bueno, dijo el hermano Lija, ¿qué tal el hermano Regla? Siempre está midiendo a las personas, mostrando la diferencia de los demás y siempre juzga según su norma. Bueno, dijo el hermano Regla, ¿qué tal el hermano Serrucho? Siempre anda cortando. Hermano, totalmente que aquí en esta conferencia o en esta reunión de herramientas, todos estaban echando la culpa. Todos estaban juzgando. Hasta que llegó el carpintero. El carpintero llegó y agarró a cada uno de ellos para fabricar un bello mueble. Hermanos, así somos cada uno de nosotros en las manos del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro de la iglesia. Y vamos a llegar a formar una bella iglesia, vamos a llegar a formar bellos hogares, vamos a llegar a formar vidas transformadas, solamente si dejamos de ver lo que otros están haciendo y dejamos que el Señor nos use como estas herramientas, que Él nos use conforme la capacidad que Él nos ha dado, que Él nos use conforme el propósito por el cual Él nos puso en este lugar. Cada herramienta, no importa el precio que tenga, no importa si es la mejor marca, hermano, no importa que nosotros tengamos o que nos tengamos. Si no estamos en las manos del Señor, nunca vamos a llegar a hacer nada. Como decía el apóstol Pedro, el mundo pasa y sus deseos, todo se va a quedar. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hermano, nuestras cosas se van a quedar. En lo que nosotros invertimos nuestro tiempo y no es eterno, se van a quedar. Si invertimos en almas, si invertimos en discipulados, si invertimos en la iglesia, hermano, estamos haciendo la mejor inversión, porque todo lo que nosotros hagamos para el Señor, hermano, va para la gloria de Él. Las personas, allá las vamos a ver. Los discípulos, allá los vamos a ver. Las almas que se ganan, allá las vamos a ver. Pero el Señor quiere que nosotros nos pongamos a su disposición.
Vuelve a Romanos capítulo 12. Mi lugar de servicio en el cuerpo o en la iglesia. Mira del versículo 6 en adelante. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo nos está dando ciertas características o ciertos ministerios que están dentro de la iglesia. Alguien que no tiene miedo de hablar, se podría decir que es el profeta. En el versículo 6 empieza a hablar y nos da la primera característica. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y tú podrás decir, hermano, ¿qué es el ser un profeta? ¿Era que puedo adivinar el futuro? ¿Qué me depara el 2016? ¿Qué puedo ver qué pasa con mis hijos? No se refiere a que nosotros podamos adivinar el futuro. Cuando la Biblia habla de profeta en el Nuevo Testamento, hermano, se refiere a predicar la palabra de Dios. Se refiere a la persona que enseña el mensaje del Señor. Ve a tu Biblia a 1 Corintios capítulo 14. Y esta, a mi parecer, es tal vez una de las mejores definiciones que hay de la palabra profecía. Versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, ese es el trabajo del predicador, del pastor, del líder de célula, la persona que enseña la palabra de Dios. Ese es su trabajo. Habla el mensaje de Dios para edificar, para hacer crecer en conocimiento, para que podamos nosotros conocer más del Señor. Exhorta, en pocas palabras, anima, motiva a que se pueda seguir hacia adelante. Y de consolación, de que en Cristo todas las cosas pueden ser hechas nuevas, de que en Cristo yo puedo hacer las cosas que yo pensé que nunca iba a hacer. Pero el trabajo del profeta, hermanos, es edificar, exhortar y consolar. Es lo que el apóstol Pablo nos decía. Luego nos sigue diciendo, vuelve a Romanos capítulo 12 y nos da la segunda forma de servicio. Dice, de manera que teniendo diferentes, el versículo 7, perdón, y si de servicio, en servir. ¿A qué se refiere con servir, hermano? Que nosotros podamos ponernos a la disposición de las personas, de los mismos hermanos. Si miramos que alguna hermana está batallando, tal vez pariendo o trapeando, hermano, poder ponernos a nuestra disposición. Cuando se hacen actividades, hay hermanas que vienen con ollas grandes de allá afuera, que vienen con 3, 4 bolsas. Tal vez están hombres ahí en el lobby y solo la miran pasar. ¿Qué tal, hermana? Que le vaya bien. Hermano, si hay alguien que se va a mudar de casa y se da un anuncio o por casualidad nos enteramos, y no es por casualidad. Si nos enteramos es porque Dios quiere que nosotros podamos ir a ayudar. Tal vez no estamos haciendo nada en casa y estamos viendo la tele. El hermano se está cambiando de casa, espero que le vaya bien, ¿no? Hermano, no nos enteramos de cosas por casualidad. Si nos enteramos que un hermano está pasando por momentos difíciles económicos, hermano, y nosotros tenemos algo de más, hermano, no está de más poder ir y servir. El que nosotros podamos el poner las habilidades o los dones o las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos, es para servir a las personas, para servirnos a nosotros mismos. Y el mejor ejemplo de servicio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que Pablo no le gustaba, y tal vez se la miraba como la peor, porque el lavarle los pies a alguien era de un esclavo, era del sirviente de la casa, era de aquel
come de último las obras. Hermano, nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 es cuando Él le lava los pies a los apóstoles. Y el apóstol Pedro le dice: hey, a mí no me vas a lavar los pies. Jesucristo le dice: si no te dejas, no tienes parte conmigo. Y él le dice: no, pues báñame. ¿Qué quiero darles a entender con esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo vino a servir a lo más bajo, a lo que pudieran decir: no, este es un pelagatos, este no hace nada, este es de aquellos, de los pobres, este lo podemos usar como queramos, ¿no? Hermano, el que nosotros sirvamos a los demás hermanos no significa que nosotros nos estamos haciendo esclavos. Significa de que estamos ejemplificando a Cristo. Significa que estamos nosotros sirviendo a los demás por amor a Cristo. Otra de las cosas, hermanos, es que ahí nos enseña es que también hay dones de enseñanza, de maestros. Mira el versículo 7. El que enseña en la enseñanza. ¿A qué se refiere con esto, hermano? A Jesucristo se le llama más de 60 veces maestro en el Nuevo Testamento. Él es nuestro maestro por excelencia. ¿Qué es lo que hace un profesor, hermano? Un profesor lo que hace es que él agarra algo sencillo y con su inteligencia o con su intelecto él trata de volverlo difícil. Trata de explicarle, da vueltas a todo y lo vuelve difícil. Lo que hace un maestro es que toma algo difícil y lo vuelve sencillo para que todas las personas lo puedan entender. Fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo en Marcos capítulo 6, verso 33 dice que Él se paraba en las orillas del mar y enseñaba a los pobres, enseñaba a todos, a los mismos sacerdotes. Él les enseñaba parejo y toda la gente entendía el mensaje que Él quería dar. Hermano, ese es un maestro, alguien que enseña, alguien que dirige, alguien que da ejemplo. Esos son los maestros de escuela dominical. Hermano, y si usted siente en el corazón enseñar, abóquese con hermana Carla. Dígale: hermana, yo quiero enseñar. No sé todo, pero poco a poco yo puedo ir aprendiendo. Y ese es el corazón que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos. Que podamos servir, que podamos nosotros compartir las buenas nuevas de salvación. Luego sigue diciendo: el que exhorta en la exhortación. Y aquí lo que quiere dar a entender, hermanos, es una persona que está siempre al lado. Viene del griego parakletos. Es una persona que está al lado y que ayuda a la persona a salir adelante a pesar de sus problemas. Esta palabra parakletos, hermanos, se le refiere al Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, en el verso 26. ¿Qué es un paracleto? Alguien en que yo me pueda apoyar, como que fuera una muleta o un bastón. Algo en lo que yo pueda descansar. En algún momento, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos hermanos de exhortación, que nosotros podamos ser esa muleta para nuestra familia, para nuestros hermanos dentro de la iglesia, para nuestros hermanos en la célula. Que nosotros podamos ser de consolación para ellos, así como el Espíritu Santo lo es para nosotros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, verso 26, el Espíritu Santo, dice, Él os enseñará, os guiará y recordará toda verdad. Hermano, cuando tú le recuerdas a tu familia de la iglesia, cuando tú le recuerdas a tu familia del cuaderno espiritual, cuando tú le recuerdas a algún hermano de las cosas que se tienen que hacer en la iglesia, tú estás siendo indirectamente un paracletos. Está siendo alguien que exhorta, alguien que anima. Hermano, si tu líder de célula te dice: hermano, ¿por qué no vino? Le recuerdo la célula, hermano, le encargo. Hermano, él no está regañando, no está juzgando, él está haciendo un paracletos, él te está motivando, él te está sirviendo de apoyo para que tú puedas acercarte al Señor. Es por eso que la función del profeta, según la definición de 1 Corintios capítulo 14, verso 3, era de exhortación, porque él es un paracleto. Alguien que nos exhorta, nos motiva y nos anima a seguir hacia adelante. Ahora, sigue diciendo ahí,
El que reparte con liberalidad. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Es aquella persona que tiene amor por la obra del Señor. El que se dice, hermano, se va a hacer tal cosa, se quiere pintar o se quiere arreglar algo y dice, hermano, ¿cuánto hay que dar? Yo creo que necesitamos muchos hermanos de esos aquí. Pero se dice, hermano, hay que hacer tal cosa, ¿cuánto va a costar? Yo pongo tanto. ¿Saben quién es uno de ellos, hermanos, que siempre está diciendo, hermano, yo pongo tanto? Nuestro pastor, hermano Morales. Hermano Elvis está de testigo. Siempre que habría que comprar de algo, micrófonos, bocinas o algo, él dice, yo pongo tanto. El hermano pastor decía, no, pues yo pongo tanto, no, pues solo falta tanto. Y hermanos, de eso se refiere a que nosotros tengamos pasión por la obra de Cristo, que tengamos pasión para que la obra del Señor pueda crecer, pueda seguir avanzando. Algo más que sigue diciendo, el que preside con solicitud. Cuando habla de alguien que preside, hermano, no es el que dirige. Cuando habla de alguien que preside, hermano, se habla de alguien que es administrador, alguien que está al tanto de todas las cosas, alguien que en pocas palabras le pudiera resumir la vida de la iglesia en 5 minutos. Que usted le pregunta, hermano, ¿cuántas personas hay dentro de la iglesia? No, pues hay tantas. ¿Cuántos grupos pequeños tienen? No, pues son tantos. ¿Cuántas personas ganaron en este? No, pues tantos. Y este es el trabajo de hermano Benny. Él es el que lleva las estadísticas de células, el que lleva las estadísticas de escuela dominical, el que lleva las estadísticas de los servicios, de instrucciones celulares, el que lleva las estadísticas de todo. Pero ese es el trabajo de alguien que preside, alguien que dirige, alguien que está al tanto, un administrador. Y luego, el que hace misericordia con alegría. Cuando habla del que hace misericordia, hermano, es alguien que no añade más dolor al dolor de la persona. O sea, en pocas palabras, yo miro a un hermano que está caído, alguien que pasó por un momento difícil, alguien que cometió un error, y yo no voy como fariseo a decir, no, te vas a ir al infierno, eres un pecador, a poner el dedo en la llaga. Hermano, alguien que es misericordioso es alguien que tiene compasión de las personas. Alguien que se pone en el mismo lugar y dice, pues el hermano está sufriendo. Y tal vez yo ya pasé por eso. Tal vez a mí me hicieron sentir mal. O tal vez yo sufrí durante la estadía que yo estuve sin Cristo y yo no voy a ir a hacer lo mismo con Él. Porque Cristo tuvo misericordia conmigo, Él quiere que yo tenga misericordia con Él. Entonces, el que hace misericordia, hermanos, es alguien que no añade más dolor a las personas. Ya casi para terminar, me gustaría dar otra ilustración y poder resumir estos versículos de servicio. Y es un pastor dice que manda a un niño a traer un vaso de agua. Pero este niño al venir de regreso, trayendo el vaso de agua, tropieza, se cae, el vaso se quiebra, moja la alfombra. Y dice que se lo encuentra el hermano profeta, lo mira, y el hermano profeta lo que hace es usar el ejemplo del niño para darle una lección. Y le dice, oye niño, le dice, tienes que ver por dónde caminas. Tienes que tener cuidado porque la vida está llena de tropiezos. Él le enseña de una forma exhortándolo, pero que tenga cuidado con las cosas que pueden venir en su vida. Él usa la ilustración del niño para hacerle ver de que tiene que tener cuidado porque van a venir no solamente tropiezos ahí, sino en su vida cotidiana. Ahora, dice que se presenta el hermano misericordia y mira al niño llorando y le dice, no te sientas mal, yo te voy a ayudar. Ese es el hermano misericordioso. Aquel que no añade más dolor, sino que él va y dice, no, pues vente, yo te ayudo, vamos. Luego se presenta el hermano de servicio. Y el hermano que sirve se acerca al niño y le dice, niño, levántate, no te preocupes, yo limpio por ti, tú vete a jugar con los demás. Es lo que haría el hermano del servicio. Luego se acerca el administrador. Y el administrador se acerca y dice, ¿quién permitió que ese niño fuera a traer ese vaso de agua? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los sugieres? Es lo que
empieza a preguntar el niño, el administrador. Luego se acerca el maestro y dice, el maestro diría, déjame enseñarte cómo puedes llevar un vaso de agua con cuidado para que no puedas tropezar. Es decir, el maestro es el que instruye, el que enseña. Y luego se acerca el hermano que dirige y dice, ¿quién dejó que el niño llevara esto? ¿Quién va a pagar la alfombra? ¿Quién va a pagar el vaso? Luego se acerca el hermano que da con liberalidad y él dice, ¿cuánto cuesta la alfombra? ¿Cuánto cuesta el vaso? Yo lo repongo, no te preocupes, niño. El hermano que exhorta se acercaría al niño, le abrazaría, le consolaría y le diría, no te preocupes, vamos por otro vaso de agua. ¿Qué te quiero dar a entender con esto, hermano? De que hay diferentes cosas para servir dentro de la iglesia. No necesariamente es en la música, no necesariamente es en la predicación, no necesariamente dentro de un ministerio, pero hay muchas cosas en las que cada uno de nosotros podemos servir. Ya sea en nuestras células, ya sea en la iglesia limpiando, ya sea en la iglesia llevando control de algo, pero se puede servir en más de alguna cosa, porque Dios nos ha puesto para algo dentro de la iglesia. Ve a tu Biblia, al libro de Corintios, ya para terminar. Primera de Corintios, verso 11 al 14. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, del 11 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Vamos a traducir el versículo 13. Pudiera decir, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean mexicanos, sean guatemaltecos, sean hondureños, sean salvadoreños, todos se nos dio a beber el mismo espíritu, y luego dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y regresando al versículo 11, dice de que Él nos va a repartir conforme Él quiera. Hermano, Él nos ha dado una habilidad a cada uno de nosotros. Él nos ha dado un don, Él nos ha dado algo en que nosotros podemos servir. Pero si nosotros no nos presentamos, Él no nos va a obligar a hacer algo. Es decisión de cada uno de nosotros el que nosotros presentemos nuestras habilidades y decirle, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está mi cuerpo, aquí están mis habilidades para que tú las uses conforme tú quieras. Son tuyas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y ahí donde estás, piensa en las cosas que el apóstol Pablo decía. Él decía, preséntate. Él decía, no tener más alto concepto de nosotros mismos. Él decía de que todos somos miembros de un cuerpo. Hasta él mismo se consideraba miembro de un cuerpo. Hermano, qué habilidad Dios te ha dado. Qué talento. Tal vez Dios ha estado tocando tu corazón durante mucho tiempo diciendo, hijo, quiero que sirvas en esta área. Quiero que enseñes. Quiero que ayudes a tu líder.